Hola, me llamo Drake y ahora voy a hablar sobre la Revolución Cubana y la historia de Cuba. Primero, un poco sobre la historia de Cuba antes de la Revolución. Cristóbal Colón descubrió la isla de Cuba durante su primer viaje a las Américas en el año 1492. Cuba originalmente fue una colonia de España. Ellos cultivaron caña de azúcar y tabaco con esclavos de África. La guerra hispano-americana y la independencia de Cuba. Durante el siglo XIX crecieron las tensiones entre los cubanos y los españoles. Porque Cuba está cerca de los Estados Unidos se preocupó. Eventualmente, una guerra de independencia empezó en Cuba. Los Estados Unidos ayudaron a los cubanos y pelearon en la guerra hispanoamericana. Los Estados Unidos y Cuba ganaron la guerra. Esto resultó en la independencia de Cuba, la posesión estadounidense de las Filipinas y la creación de la base naval de la Bahía de Guantánamo. La República de Cuba y los gobiernos antes de la revolución. Los Estados Unidos se vio involucrado en la política cubana después de la guerra hispanoamericana. Ocupó Cuba durante varios años. Eventualmente, los cubanos crearon un gobierno independiente. Fue democrático hasta el año 1952, cuando Fulgencio Batista instauró una dictadura. La dictadura de Batista. Durante la dictadura, la gente perdió muchos de sus derechos humanos. Tuvieron muchos problemas sobre la enfermedad, las drogas y la pobreza de la gente. El gobierno prohibió el comunismo y controló la televisión y los periódicos. La gente no era feliz. Viva la revolución. La revolución empezó en 26 de julio de 1953, cuando los hermanos Fidel y Raúl Castro y 70 de sus compañeros atacaron a los militares de Batista en el cuartel Moncada, Cuba. El ataque fracasó y los militares mataron o capturaron a la mayoría de los rebeldes. Fidel y Raúl Castro fueron encarcelados después del ataque. Eventualmente fueron liberados en 1955 y se mudaron a México para entrenarse para la revolución. Cuando los hermanos Castro llegaron a México, entrenaron con rebeldes de izquierda de otros países. La persona más importante de estos fue Ernesto Che Guevara, que fue argentino. Los rebeldes prepararon regresar a Cuba en diciembre de 1956 en un yate que se llama Granma. Cuando regresaron a Cuba, los militares de Batista atacaron y mataron la mayoría de los rebeldes, pero los hermanos Castro y Che Guevara escaparon en las montañas. Cuando llegó a Cuba, Fidel Castro no tiene suficientes soldados pelear los militares directamente. Al contrario, se escondió en las montañas y organizó huelgas con los trabajadores y los estudiantes de Cuba. También lideró el movimiento 26 de julio
en la guerrilla. Para el año 1958, la fuerza de la revolución había crecido. El dictador Batista envió a los militares a las montañas terminar la revolución. El ejército cubano casi destruyó a los rebeldes durante la batalla de las Mercedes, pero los rebeldes escaparon y se reagruparon. Los rebeldes contraatacan y ganaron. Después de la batalla de las Mercedes, Castro y los rebeldes atacan a los militares y ganaron varias batallas. Eventualmente controlaron la mayoría de Cuba. El 8 de enero de 1959, Fidel Castro llegó a Havana, la ciudad capital de Cuba. El nuevo gobierno. Fidel Castro nombró a Manuel Urrutia Leo como presidente en el 3 de enero de 1959. Ellos establecieron un nuevo gobierno socialista. 7 meses después, Leo renunció y Fidel Castro se convirtió en presidente. Los efectos de la revolución. Debido a que Cuba se convirtió al socialismo durante la Guerra Fría, los Estados Unidos se opuso al nuevo gobierno. Le impusieron un embargo o un bloqueo a Cuba. Esto dañó la economía cubana. Muchas personas emigraron a los Estados Unidos u otros países para escapar del comunismo después de la revolución. Cuerno de la abundancia. Esta película muestra muchos problemas que existen en Cuba después de la revolución. La película dice la historia de la familia Castiñeras y su herencia perdida. Encontraron muchos problemas cuando intentaron cobrar su dinero. Tienen problemas con productos extranjeros, la alimentación, la salud y la higiene, el transporte, las viviendas y la construcción, las comunicaciones y la vida en general. En esta escena aquí, Guillermo está comprando películas americanas de Bernardito ilegalmente porque no pueden comprarle legalmente. También fue una escena con whisky americano ilegal. Estas escenas ilustran los efectos de la revolución y las respuestas internacionales al mismo. ¿Y por qué me importa este tema? Esto es una foto de mí con mi abuela. Ella nació en Habana, Cuba, y emigró a los Estados Unidos con su familia cuando tenía 16 años y los rebeldes ganaron la guerra. Ahora vive en Orlando, Florida. Me gusta estudiar la Revolución Cubana porque es importante para la historia de mi familia. Y gracias, es todo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Muchas gracias.